Cuando a él no le gustaba algo, ya yo estaba esperando que alguna reacción o algún insulto. Yo aprendí malas palabras con ese hombre, que fue con el que la escuché por primera vez. Y él fuera de la iglesia me golpeó, así a puños. Me golpeó, que yo me tuve que tapar así, agacharme. Yo recuerdo que ese día yo entré a la iglesia, yo ni siquiera me hinqué a orar, yo me senté así, como en el aire. Sí. Y las lágrimas me salían de los ojos y no era por la unción. Wow. Yo estaba diciendo, pero nadie me va a creer jamás lo que acaba de pasar. Dios. Nadie me lo va a creer. Luego de esto hubo una última pelea, una última golpiza que él me dio, donde yo paré hospitalizada. Donde yo estaba sangrando mucho en mi cuerpo, tengo marcas, tengo heridas, de cómo él me dejó porque me lanzó hacia una puerta de cristal. Y todos esos vídeos, los fragmentos me lastimaron mucho. Y cuando caí entonces interna en el hospital, yo dije, me resonaban las palabras de mi hijo, donde él me decía, mamá, nosotros no le necesitamos a él. Vamos a quedarnos solos. Y yo dije, no, yo saliendo de aquí me voy a separar de ese hombre. Santo. Familia, que el eterno Dios nos bendiga a todos. Sean todos más que bienvenidos a tu programa Impacto de Dios TV para las naciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada persona que nos ven de diferentes países del mundo. Como siempre, tu amigo y hermano Joselito Pérez conectado con todos ustedes. Señores, hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial. Una joven, yo sé que muchos de ustedes la conocen, otros la han visto en las redes sociales, otros la han visto personal y otros la van a conocer. Una mujer la cual con un testimonio muy impactante, una palabra poderosa. Dios la levantó en un tiempo difícil en su vida, donde estaba pasando un proceso muy fuerte respecto a su familia, a su matrimonio, ¿verdad? Y allí, el desierto que ella había atravesado, el enemigo pensó que ella ahí nació para vivir en depresión, nació para vivir en momentos difíciles, pero allí Dios la levantó para que sea ejemplo para multitudes de mujeres, ¿verdad? Y de hombres. Y ha sido un canal de bendición para restaurar muchas vidas. Ella es escritora de varios libros, aproximadamente 4 libros, ¿verdad? Y hoy tenemos uno de los libros acá en mano. Me llamó mucho la atención el tema de este libro: el divorcio no me descalificó, me reposicionó. Ay, Dios mío. Usted tiene que escuchar esto porque creo que esto le va a cambiar la vida. Escúchelo con mucha atención. Aquí yo sé que va a ser de gran bendición para su vida y para mi vida. Yo no soy el autor de este libro. Usted la va a conocer quién es. Está con nosotros la ministra Elizabeth Solano. Amada, Dios te bendiga. Amén, ¿Cómo Dios te bendiga sientes? más. Muy bien, gracias por recibirme. Amén. Por fin se nos dio la entrevista. Oye, fue batalla. Así es. Amén. ¿De dónde vienes? Yo nací aquí en Santo Domingo, crecí una parte de mi vida en El Ceibo, con mi abuelita. Amén. Y pues a los 11 años partí para Alemania, donde terminé de criarme, de crecer, y hasta el día de hoy allí resido. Aleluya. O sea, desde niña Dios te dio la oportunidad de trasladarte hacia Sí. allá. Antes de hablar un poco de este libro, nos gustaría saber un poco de ti. ¿Cómo fue tu adolescencia o tu niñez ya entrando a tu adolescencia? Ujú. Bueno, mi niñez y mi adolescencia fueron en realidad dentro de lo que cabe bien, pero por ejemplo recuerdo los días de los Reyes, recibir muchos juegos, muchas cosas, porque mi madre se esforzaba mucho para que no nos falte nada, ya que ella viajaba mucho y se ausentaba, pero a mí me hizo mucho daño su ausencia. Me hizo mucho daño la ausencia de mi madre. Yo recuerdo que los amiguitos, los vecinitos nos robaban los juguetes, pero porque envidiaban lo que teníamos, pero yo envidiaba que ellos tuvieran a su madre. O sea, yo envidiaba eso porque tampoco tenía a mi padre cerca. Y recuerdo que fue muy solitaria con mis hermanos y yo en ese tiempo. Luego en el Ceibo, con mis primas, con mi abuela. Y siempre así, o sea, con familia en entorno, pero sin mi madre, sin mi padre, lo que me afectó bastante. Muy fuerte. Más o menos, ¿qué edad tú tenías cuando Dios permitió que te trasladaran hacia Alemania, ¿verdad? Donde tú resides ahora. Tenía 11 años. Ya mi 11 madre se había ido unos años anteriores, Ujú. se había llevado a mi hermana mayor, y a los 11 me toca a mí con mi hermanito entonces ir también para Alemania. Cuando pisaste esa nación, ¿verdad? Por primera vez, ¿cómo pudiste manejarte? ¿Cómo te sentiste en otra nación?
Fue un poco, o sea, fue muy difícil porque en medio de la adolescencia, a los 11 años, te están arrancando de tu escuela, de tus amistades y te están llevando a un país donde tú no conoces a nadie, donde no entiendes el idioma. Los grupitos de muchachitos se juntaban y hacían señas y hacían chistes y uno se quedaba como, ¿qué fue lo que dijo? Pero sobre todo porque el lugar donde estábamos en Alemania era un lugar donde no había latinos y mi hermano y yo éramos los únicos negritos en la escuela, entonces fue muy, muy difícil, pero me esforcé, por eso me esforcé mucho en aprender el idioma. Yo como en 3 meses, 4 meses lo aprendí, comencé a levantar la mano en la escuela, a tomar participación, a tomar notas y eso, y eso me impulsó mucho. Yo decía, yo tengo que entender lo que ellos dicen. Y luego sí pude conseguir amistades. Entonces hice amigos y ya las cosas fue mejorando. O sea, bastante. más o menos ya unos cuantos meses fue que te fuiste acostumbrando. Incorporándome allá, sí, sí, sí. Qué bendición. Amada de Dios, ¿cómo fue tu día cuando Dios te dio la oportunidad de entrar a una madurez? O sea, ya a partir de los 18 años en adelante, ¿cómo fue tu día? ¿A qué edad te casaste en ese entonces? Muy bien, fíjate, cuando yo llegué a Alemania, yo me fui cristiana, porque mi abuela en el Ceibo siempre me instruyó en el Evangelio. Al principio iba a la iglesia obligado, pero me enamoré de Dios y recuerdo que yo hablaba mucho con Dios, era mi papá en la ausencia de mis padres, y me fui así a Alemania. Pero luego, a los 16 años aproximadamente, nosotros nos mudamos de ese lugar donde estamos tan desierto a un lugar mucho más hispano, o sea, con muchos hispanos y todo eso. Ahí yo me aparto del Señor, conozco lo que son las fiestas, comienzo a conocer personas y eso. Y a los 17, 18 años ya ando así, haciendo fiestas y todo eso. Tuve mi primer hijo a mis 18 años. Entonces, ese era el príncipe de la casa, de mi mamá y todo, el primer nieto. Pero eso habla también de mucho desorden que tuve en mi vida, tú sabes. Entonces, a los 20 años, yo hago un viaje a la República Dominicana y siento el deseo como de asentarme, de conocer a alguien, de vivir una vida, tener una familia. Y yo siempre decía, yo voy a tener 5 hijos, decía yo. ¡Wow! Quería una familia grande. Entonces, cuando vengo aquí, conozco una persona pero apartada del Señor, ¿no? Descarriada, pero conozco a esta persona, un muchacho que en el Ceibo ahí tenía un buen nombre, o sea, todo el mundo lo conocía, lo quería mucho, parecía ser muy sano. La apariencia y lo que mostraba era totalmente positivo. Y yo dije, wow, pero una persona así que yo quiero, porque cuando tú ves lo que hay en Alemania, tú estás acostumbrado a muchas traiciones, a que no se puede confiar en nadie. Los hispanos, los dominicanos que están allá, no puedo generalizar, claro, a todos, pero la mayoría son personas con las que uno trata de no tener mucho que ver. Entonces, cuando yo conozco a esta persona, yo digo, wow, yo quiero conocer a una persona así para mi vida. Y es como entramos en acercamientos, en relacionarnos, nos conocemos y pues después de un tiempo nos hacemos novios. Y duré un tiempo en el Ceibo, me quedé más de lo que yo pensaba quedarme, nos tomamos un pequeño apartamento y ahí me quedé con él. Y cuando quedé embarazada de él, me casé para llevármelo a Alemania. Pero ya en ese momento, en ese tiempo de noviazgo, tengo que decir que yo vi muchos comportamientos en él, que hoy yo sé que son narcisistas, pero en ese momento yo no lo sabía. Como el aislarme de mi familia, ¿no? O sea, si yo iba a visitar a mi abuela, porque iba mucho donde ella, como me mudé con él, no dejaba de visitar a mi abuela. Ya eso le comenzó a molestar, o que yo llamara mucho a mi prima, cosas así, celos impulsivos, así sin razón, y cosas de agarrarme fuerte por el brazo. Entonces hay veces que vemos ciertas reacciones, ciertas cosas, que nosotros las dejamos pasar, pero entonces crecen, van de mal en peor. Ese fue mi caso. Yo me quedé embarazada, entonces nos casamos, me fui a Alemania y me lo llevé a Alemania. En pocos meses él estuvo entonces allá. En lo que él llegaba yo me busqué un apartamento sola, fuera de mi madre, y ahí pues lo esperé. Y ahí comenzó nuestra vida, yo con mi hijo que ya tenía y nuestro hijo que tuvimos él y yo. Entonces, muy prontamente yo tuve que irme a trabajar para que se pudiera quedar, para que le dieran la visa permanente y permiso de trabajo. A los 3 meses de parida, imagínate, una mujer recién parida, todavía lactando, fue un gran sacrificio. Muy fuerte. Y me dijeron luego que el sueldo de ese trabajo no era suficiente y tuve que tomar otro trabajo. O sea, ya tenía dos empleos para que el sueldo que yo mostrara en la extranjería fuera suficiente. Después de un año, pues aprueban, dicen que le van a dar el permiso de trabajo y todo. Y es ahí donde entonces como que cambiamos los roles. Yo me quedo en la casa, tengo una niña con él luego y él comienza a trabajar. Pero antes de...
para poder tener una estabilidad y a él pudieran darle la visa, obviamente requería dos trabajos, ¿no? No, requería un sueldo Un bueno, sueldo. pero con un trabajo yo no lo podía tener ese sueldo. Tú te sacrificaste, pero aún así tú estabas pasando algunas batallas con él. Ya Sí, las batallas comenzó desde desde Dominicana. Dominicana. Cuando yo Wow. estaba trabajando, por ejemplo, era verbal. O sea, que en cualquier momento, algo que, por ejemplo, la gastronomía dominicana y la europea es muy diferente. Y yo estaba acostumbrada a cocinar cosas europeas. Yo estaba una pasta, una cosa rara, Dios, riquísima. Jehová del cielo. Entonces, esta persona, en vez de tal vez abrir su horizonte y probar cosas nuevas, Claro. él exigía pues, Su cosas comida dominicana. dominicanas, ¿me entiendes? Es Y que no ahí, qué cambiamos, no batalla. negociamos nuestra. Mira, cuando yo tenía que hacer un arroz de manera dominicana, Ay, ¿tú te una imaginas? batalla. Como a mí me quedaba eso. Entonces, era solamente la práctica que me hacía falta. Yo podía haber aprendido. Pero no, mira, ahí volaban trastes, ahí Ay, habían insultos, en serio. O sea, ¿por qué? porque la comida me quedaba mal. O sea, el arroz no me quedaba. Ya sí, permíteme decir. Ya sí, o sea, yo cocino ya. Bien, Claro, oh, gloria. pero, pero ahí estaba comenzando a cocinar comida dominicana, que nunca hasta ese momento tuve necesidad de hacerlo, porque cocinaba mi mamá, pero ahora que estoy viviendo sola, Wow. le estaba cocinando por primera vez a él comida dominicana y era algo que, ahora, eran muchos insultos, ya era algo del más allá, como si yo hubiera hecho algo del otro mundo, Dios. que me quedara mal una comida. Entonces, ahí yo me fui, pero cuando él me insultaba de esa manera, yo lo veía como que él estaba en lo cierto, Ok. porque yo entendí que yo lo hice mal, y Wow. entonces, pero no medía yo no medía en ese Pero, y momento. él no sabía que era que ya tu costumbre era de Alemania. Yo se lo explicaba, Claro. varias veces, yo le decía, pero yo puedo aprender, entonces me decía, ¿qué Wow. es lo que vas a aprender tú? No sirve para nada. Ay, abuso. Entonces fue muy, muy grave porque aunque se sintiera mal o no le gustara, que se entiende, pero los insultos eran como si yo hubiera hecho, tú sabes, una cosa gravísima. Exacto. Entonces yo me fui como acostumbrando, yo fui normalizando eso. Cuando a él no le gustaba algo, ya yo estaba esperando que alguna reacción o algún insulto. Yo aprendí malas palabras con ese hombre, Wow, muy fuerte. o sea, que fue con el que la escuché por primera vez. Pero bueno, Y en medio de esos procesos, ¿tu familia se daban cuenta de la no, situación? Wow, no. fuiste muy A él lo sabia. conocían, como un buen hombre que Elizabeth encontró Wow, para que le críe su hijo, ya que ella estaba sabe. sola, para que ella deje las fiestas, o como yo te dije, comencé a conocer discotecas y eso. Vieron todo el mundo que yo me asenté con una persona fija y yo no quería tampoco dañarle esa imagen a él. Yo quería que mi madre viera que yo estaba estable con alguien. Dios. Entonces, pero hasta ese momento solo eran insultos verbales. Yo decía, bueno, trataré de mejorar. A ver si él Sí, baja. todo yo trataba de mejorar. Por ejemplo, para guisar el pollo yo primero lo hervía porque me quedaba crudo por dentro. Oh, Yo busqué la forma yo wow, misma de de cómo agradarle. educarme, sí. Wow. Yo aprendí hace un año que se sofría en azúcar el pollo. Perdón. Hacemos. Pero, Pero ya la costumbre, ya él tenía que entender que no era fácil. exacto, pero entonces como él me decía que él quería que le quedara como su mamá, y yo me acuerdo que ella lo guisaba muy rico así, Oh, ok. yo dije, no, pero espérate. Entonces yo lo hervía Wow. y después le echaba pila de salsa. Mucha salsa y mucho sazón. Pero era yo como buscando la forma, no, pero De tú, agradarle. es la primera vez, señores, que yo doy este testimonio riéndome tanto. Yo no sé cómo tú lo No, haces. tranquilo. Bueno, en fin, entonces yo busqué la forma de cómo ese pollo me quedara como aquí. Y O sea, no, la operación era un éxito, pero el paciente estaba en batalla. muerto. Eso era un caso que eso ya provocaba más insultos, más enojo. Yo buscándole la vuelta. Wow. La próxima vez lo voy a hacer mejor. Y tratando de educarme. Pero entonces, cuando él comienza a trabajar, y yo estoy en la casa, que tengo la niña, que estoy recién parida, él comienza entonces a decirme que yo no sirvo, que yo no hago nada, Wow, que porque wow. yo estoy en la casa, que es inservible, no sé. Y yo le digo, sí, pero yo acabo de tener una bebé y eso. Entonces él me decía que no. O sea, por ejemplo, cuando había que comprar algo en la casa, comida o lo que fuera, había que estarle pidiendo el dinero de manera bastante humillante. O sea, no Dios. era como que, mira, fulano, No salía de él no. como. O que yo le dijera, hay que hacer el mercado, hay que comprar. No, yo tenía que darle cuenta qué tú vas a comprar, cuánto, toma 10 euros o toma 50. Entonces,
yo decía, una vez discutimos, yo le decía, pero ¿por qué tú haces eso? Si al fin y al cabo tú estás aquí porque yo te traje, Claro. yo trabajé un año entero y yo nunca te hice eso, porque con Wow. ese dinero le mandaban los dinero hasta a su familia cuando yo Ujú. trabajaba y Sí. nunca yo le reclamé nada. Entonces él me decía, no, tú no me trajiste aquí me trajo Dios. Oye, wow. Ok, entonces Espera, ¿él era ajá. cristiano en ese entonces? Todavía no ¿O era, no tenía era conocimiento cristiano. más o Él, menos? él también, su familia fue cristiana. Ok, Él ok. tenía cierto conocimiento, o sea, que sabía de Dios un Cristiano de poquito y Dios, eso. ok. Pero entonces cuando las cosas fueron empeorando, donde ya yo veía que no era solamente porque algo me quedaba mal, Ujú. sino que ya había malicia, Ya, todo le molestaba. todo le molestaba y con el dinero me humillaba mucho, porque me Dios. tiraba cuando yo necesitaba algo, me tiraba a menudo encima, me decía toma, así como con mala fe. Ujú. Yo entonces, ese fue el tiempo donde yo me acerqué a Dios, donde yo me reconcilié con Dios, luego él se convirtió, que fue su primera conversión, no había sido Wow. cristiano. Yo dije, ahora todo va a cambiar, porque Santo. ahora estamos metiendo a Dios aquí en la casa. Exacto. ¿Qué pasó? Peor de ahí, ahí fue que comenzó el episodio Qué de los batalla. maltratos físicos. Wow. Ahí comenzaron las situaciones donde él ya comenzaba que a jalarme el pelo en cualquier momento, o me empujaba aunque yo chocara con la pared. Wow. Perdón. Y hubo una vez que íbamos en camino a la iglesia Ujú. y él fuera de la iglesia me golpeó, así a puños. Dios. Me golpeó, que yo me tuve que tapar así, agacharme. ¿Y los hermanos de la iglesia qué No, pasó? estaban un poquito alejados, Ok, nadie ok, se dio cuenta. ok. Pero cuando a él se le cayó la Biblia, cuando él terminó de darme, cogió su Biblia y se fue para la iglesia. Dios. Y yo me sequé las lágrimas y yo cogí los niños, yo tenía a la niña en el coche y los dos varones al lado. Caminé hacia la iglesia y encontré a ese hombre en la iglesia, así adorando a Dios, cantándole a Dios. Yo recuerdo que ese día yo entré a la iglesia, yo ni siquiera me hinqué a orar, yo me senté así, como en el aire, Sí. y las lágrimas me salían de los ojos y no era por la unción. Wow, wow. Yo estaba diciendo, pero nadie me va a creer jamás lo que acaba de pasar. Dios. Nadie me lo va a creer. Y yo preferí por eso no decir nada. Eso fue algo para mí, eso fue un shock. Yo dije, ¿cómo alguien puede hacer eso y después estar así delante de Dios como si Santo, nada? como que no pasó nada. Porque la Biblia dice que si tú vas a traer una Claro, ofrenda, claro. primero arregle tu situación. Y Así una es. adoración es una ofrenda. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, nada, entonces yo cuando se terminó el culto me fui a la casa de una vez. Él se quedó relajando con los jóvenes y la cosa, porque a él lo conocían como muy alegre. Wow. La amargada era yo. Ujú. Nadie me Dios. veía casi riéndome en esa iglesia. Santo. Y mucha gente, bueno, todos ni siquiera sabían por qué. Pero ya después que eso pasó a menudo, que me golpeaba muchas veces en la casa, mi hijo mayor lo veía, lo vio muchas veces Santo. y lloró muchas veces. Me decía, mamá, nosotros no lo necesitamos a él. Dios. Ese niño con 6 años me dijo, mamá, déjalo, yo voy a cuidar de ti. Santo. Y yo le decía, no, mi amor, él va a cambiar. Dios. Y yo entré en un proceso de oración muy fuerte, de ayuno sola, porque hasta ese momento nadie lo sabía, pidiéndole, Señor, cámbialo, Señor, transfórmalo, tú puedes hacerlo, tú puedes cambiarlo. Y cuando habían los momentos buenos de risa y todo, yo decía, bueno, el hombre está cambiando. Pero luego 3 días después volvían otra vez los golpes, tú sabes, volvían los maltratos. Pero cometió el error una vez de golpear a mi hijo, Wow. a mi hijo mayor, al que no era hijo de él. Dios mío. Sí, y cuando él hizo esto, cuando él lo golpeó a él, ahí yo dije, ya no voy a callar más. Ya ahí teníamos 3 años Wow. en esa situación allá en Alemania. Santo. Yo entonces, porque le golpeó a mi hijo, fui a donde el pastor, Ujú. a quien era nuestro pastor en ese momento, y le dije, mire, yo me voy a dejar de este hombre, porque lleva años maltratándome y ahora golpeó a mi hijo. Dios. Y no está bien, no es justo, yo no puedo permitir que a mi niño le pase, yo tengo que Y lleva protegerlo. varios años. Sí. Wow. Entonces el pastor me dijo, tú no te puedes separar porque el divorcio es del diablo. Ay, ay, Y si te dejas de él, tú le vas a destruir la vida a tus hijos. wow. Y yo dije, wow, yo salí de ahí, yo dije, wow, pues si yo le voy a destruir la vida a mis hijos, yo mejor voy a aguantar, porque yo no quiero hacer eso, yo quisiera que ellos crezcan con padre, como yo crecí sin padre. Pues volví a casa, él me dijo, yo voy a hablar con él va a cambiar. Yo volví a casa, nunca le dije que yo hablé con el pastor. Entonces traté de sobrellevar la cosa lo mejor posible, tú sabes, si necesitaba algo, se lo pedí a mi mamá. Mi mamá a veces le compraba cositas a los niños, lo que sea, le pedía dinero prestado a mi mamá o a mi hermano. Traté de molestarlo a él lo menos posible, pero eso no era vida. Wow, wow. No era para nada vida como tú piensas que vas a tener al casarte. Entonces, luego de esto, hubo una última pelea, una última golpiza que él me dio, donde yo paré hospitalizada. Dios. Donde yo estaba sangrando mucho en mi cuerpo, tengo marcas, tengo heridas, de cómo él me dejó porque me lanzó hacia una puerta de cristal. Y todos esos vidrios, los fragmentos me lastimaron mucho.
Y cuando caí entonces interna en el hospital, yo dije, me resonaban las palabras de mi hijo, donde él me decía, mamá, nosotros no le necesitamos a él, Dios vamos a quedarnos solos. Y yo dije, no, yo saliendo de aquí me voy a separar de ese hombre. santo. Y cuando yo salgo del hospital, voy a visitar a mi hermana en Estados Unidos. Él me decía siempre que yo estaba vieja, que yo estaba fea, que con 3 muchachos a mí nadie me iba a mirar. Wow, wow. Me pisoteó mucho la autoestima, Wow. porque eso hace mucho los narcisistas. Sí, sí. Ellos no pueden superarte tal vez, pero pueden bajarte y así ellos se sienten más superior a ti. Santo. Entonces, en los Estados Unidos, el pastor de mi hermana me ministra Wow. y me dice, tienes el corazón roto en 1000 pedazos, Dios. pero yo te lo voy a restaurar, me dijo el Señor. Así es. Y tus tiempos de risa van a volver. Aleluya. Te voy a dar un hogar cristiano y voy a cumplir mi propósito en ti. Wow. Y serás de bendición para muchas vidas. Amén. Y yo en ese momento solo lloraba, pero yo no veía cómo eso iba a pasar. Ese temperamento en la vida de él, ¿tú llegaste a conocerlo después que estaban entre casa? Ese- Sí, o sea, como te dije, él antes en el noviazgo, entre Era- casa también me daba ciertas señales, pero el problema es que el narcisista, él va midiendo hasta dónde tú le permites llegar. Así es. Hay personas que no le permiten llegar más de ahí, pues ellos se alertan y Sí, saben, ok, sí, hay voy a buscar problema, otra hay forma. problema. Pero cuando tú eres demasiado sumiso con un narcisista, Wow. él se va tomando lugar, ¿entiendes? Y yo le permití tomar control de mis redes sociales, de mi teléfono, de mis familiares para no contactar, de mis finanzas. Hasta de mis finanzas para mi niño y todo, o sea, que de manera que yo tuviera que pedirle a él $1, €1 para algo. Dios. Entonces, también cuando te piden un hijo, yo quiero un hijo contigo, todo eso son señales de que te quieren hacer codependiente, aunque sea por la finanza o por el dinero o por lo que sea. Por la familia. Y cuando él me decía que nadie me iba a mirar con 3 hijos y que yo me iba a quedar sola, eso también me asustaba, Ok. porque yo decía, yo no me quiero quedar sola con 3 niños. No era ¿Sabes? fácil. Eso también me hacía como quedarme con él. Entonces, en los Estados Unidos este pastor me ministra así y mi hermana me ve diferente, me ve como triste, me ve que como que mi luz apagada, me lleva de shopping, yo me cambié el look, compré ropa. Yo dije, Dios mío, pero yo no estoy fea, no, todavía queda algo aquí. ¿Entiendes? Entonces yo dije, pero yo estoy enterita todavía. Y ahí yo como que comencé a florecer un poco, tú sabes, llegué a entender que yo lo que estaba era descuidada. ¿Llegaste a caer en depresión? Yo estaba en depresión. Oh, my God. Yo llegué a Estados Unidos donde mi hermana depresiva. Ella, gracias a Dios, que se encargaba tanto de mis hijos, que yo dormí, como tú no te imaginas. Dios. Yo necesitaba ese descanso, yo necesitaba dormir, yo lloré mucho, siento como que dejé salir muchas cosas. Wow, wow, Y wow. salíamos mucho con los pastores de ella, hacían actividades, saliendo, y eso, mira, eso me hizo tan bien. Para no pasar por alto este punto, cuando el pastor que tú lo sentaste y le explicaste la situación, lo que estaban pasando, que él te dijo, yo voy a hablar con él para que él cambie. Cuando el pastor de ustedes se dio cuenta de lo que él había hecho, que llegó a su límite y rebosó la copa, ¿qué pasó en ese momento? Por ejemplo, en esta última pelea, donde te dije que quedé hospitalizada, él vino, cuando la ambulancia vino a buscarme, él llegó, porque la ambulancia viene con la policía cuando son casos así. Él llegó y él me decía, no le pongan demanda, no le diga nada a la policía, me dijo el pastor. Wow. Y me dijo, cuando tú salgas ya yo habré hablado con él, ni pienses en divorcio. Yo le dije, pastor, yo saliendo del hospital voy a poner mi divorcio. Y usted no me va a decir nada en contra O sea, de él eso. quería que te matara. Él quería como que yo tuviera la fe y la esperanza de que él iba a cambiar. Y ¿sabes qué? Yo creo que Dios puede cambiar a No, una claro, persona, pero es pero cuando esa persona quiere cambiar. Así es, Dios no obliga Sí, a nadie. exacto, Dios no te va a obligar, si no Así Dios es. hubiera obligado a Saúl Así es. y no pone a David, ¿me entiendes? Así Entonces es. hay personas que simplemente no quieren cambiar o no sé si es que creen que están bien. Entonces, ¿qué? Entonces cuando yo regreso a Alemania o antes de regresar, él me está escribiendo que yo estaba dispuesta a dejarlo, oye. Pero mentira, él me está escribiendo, me está prometiendo que va a cambiar, me está pidiendo perdón. Y yo decido darle una oportunidad más. Wow. Sí, entonces ahí cuando yo entonces le doy esta última oportunidad, que fue lo peor que pude hacer, porque casi me mata. Otra vez. Ajá, entonces ya ahí sí yo hice la separación, le dije, incluso yo tuve que sacarle la ropa, porque él decía, él lloró que no se quería ir, que no me quería Ay, dejar. ay, ay, Y ay. fíjate, cuando él lo estaba yo obligando a que se vaya de la casa, él fue donde mi madre llorando, Santo. diciéndole, aconséjela, mire, me quiere dejar. Y mi mamá me dijo, Eli, pero un hombre tan bueno que tú has encontrado, ¿por qué lo va a dejar? Dios. Porque mi mamá no sabía. O sea, Yo no no le sabe. dije nada a nadie. Wow. Mira, que Dios bendiga tu corazón, mujer, de verdad. Nadie nunca se enteró de nada. Entonces, en Santo. ese momento de la separación,
estaban hablando tanto de mí. Dios. Mira, ya rompió el matrimonio, ya esto, ya, tú sabes, como que nada le dura. Y yo callada, porque yo estoy creyendo que Dios lo va a restaurar allá afuera, que Dios me lo va a traer, pero cambiado. Cambiado, claro. Entonces, en ese trayecto del cambio, él conoce a otra muchacha y se mudó con ella entre casa. Dios. Y yo, cuando me enteré que esa muchacha quedó embarazada, yo lo busqué a él. Yo le dije, mira, yo soy tu esposa y nosotros tenemos hijos juntos. Ven para la casa, vamos a arreglar las cosas. Entonces ahí comenzó él a decirme que sí, que él iba a venir, que él iba a dejar. Y comenzamos a salir, él y yo, pero a escondidas de la muchacha con la que él estaba. Yo comencé a ser su amante en vez de su esposa. Dios mío. Sí, y él me decía, no parque ahí adelante, parque allí para que no te vean. O no le diga a fulano, no le diga a nadie. Tú siendo su esposa, tú tienes que estar escondida. A escondidas, sí. Pero le doy gracias a Dios de que tengo 2 amigas, hermanas en Cristo, Santo. que sabían, no sabían lo que él me había hecho, pero sabían que yo me estaba viendo con él a escondidas. Siempre, él me dice, no le diga a nadie, pero siempre como que tuve esa intuición de decirle dónde estoy a ellas. Santo. Porque también Por yo si tenía acaso. miedo, claro, de que él me hiciera algo por ahí. Claro. Eso es lo bueno, que ellas saben que cuando, incluso él fue una vez a la casa de una de ellas a buscarme, o sea, porque él hasta hoy lo ha negado eso, Wow. pero hay testigos de que eso es cierto. Entonces yo estaba saliendo así con él, pero era yo con la fe de que era que Dios estaba restaurando la cosa. Dios me lo va a devolver, pero cambiado. Y cuando nos veíamos una hora, tú sabes que me trataba bien, porque Sí, era un tiempo que había que aprovecharlo Sí, sí. y no me iba a maltratar en ese momento, ¿me entiendes? Yo decía, no, ese hombre está cambiado, ese hombre me extraña, todo va a mejorar. Wow. Así duré yo 2 años. Santo. Tuvieron 2 hijas y yo esperando el cambio de ese hombre. Y tú sabes cómo fue que yo salí de ese engaño. Que aquí que viene lo más controversial tal vez de este libro, que hay que leerlo en detalle. Así es. Yo solo voy a dar una Así es. pincelada. Y es que en una noche yo lloré por esta situación, lloré tanto. Ya que tocaste ese punto para que le dé continuidad, señores, mire, observen, el divorcio no me descalificó, me reposicionó. Dale continuidad. Después de vivir con un narcisista cristiano. Ay, Padre, dale continuidad. Ay, Señor. Mira, una noche yo me ahogué en llanto porque él estuvo conmigo la noche anterior y al otro día yo lo vi con ella en la ciudad. Yo dije, pero él me dice que la va a dejar y míralo ahí como si nada, súper felices. Y cuando yo los vi, yo iba en camino a mi trabajo, estaba estudiando medicina en ese momento. Me fui a la casa y me tranqué a llorar, y lloré tanto, Joselito, que como que me quedé dormida entre el llanto. Pero era dormida como semidespierta. Y en ese sueño yo tengo un encuentro con Dios, se llama Diálogo con Dios en el capítulo que está esto. Y allí el Señor me habla con voz potente y me dice, te desligo de él. Santo. Y yo le digo, ¿por qué Dios? Él es mi esposo. Y él me dice, ya él no es tu esposo, tú estás en pecado con él, me dice el Señor. Pero yo estoy casada con él. Yo estoy casada legalmente con él. Yo estoy pensando que la que está mal es la muchacha, porque ella es que se metió en mi matrimonio. Pero Dios me dice a mí, tú estás en pecado con él. Dios mío. Y yo digo, pero él es mi esposo. Y él me dice, esa voz fuerte me dice, él no está pensando venir contigo. ¿Cuándo vas a despertar? Santo. Él no va a regresar. Wow. Él te está usando, está poniéndote a ti en pecado y a ella. Y hoy te desligo de él. Así es. Y hago cosas nuevas en tu vida y lo que te prometí, lo voy a cumplir, Sí, me dijo. porque te estaba contaminando. Totalmente, yo no me estaba dando cuenta. Y me dice, te voy a entregar un hogar cristiano y voy a cumplir mi propósito contigo. Dios. Y yo cuando me despierto de ese sueño, yo sentí como que ese hombre lo habían arrancado de mi corazón. Wow. Wow. Así Pero es. al mismo tiempo me sentí triste, porque yo dije, Dios mío, entonces yo lo traje para Alemania y yo se lo voy a dejar a ella. Santo. Yo sentí en ese momento como que yo estaba perdiendo, tú sabes, Wow. porque él era mi esposo, ahora yo se lo tengo que dejar a ella. Y entré en una rebeldía con Dios y ahí yo me aparté del Señor. Yo puse el divorcio, en ese momento puse el divorcio por esa voz, por ese mandato de Dios, pero cuando puse el divorcio yo me rebelé contra Dios. Yo le dije, ¿dónde están los 6 años de oración que yo tuve? ¿Dónde están los 6 años de ayuno que yo hice por ese hombre? Dios. Yo estaba, señores, yo estaba seca, yo no comía, yo no reía, yo estaba todo el tiempo buscando, en esos últimos 2 años, obviamente, de la separación, buscando que Dios transformara a ese hombre. Y cuando Dios me habla de desligarme, fue un golpe muy fuerte para mí. Dios mío. Pero yo sentí en ese momento que estaba perdiendo, yo no sabía lo que Dios tenía preparado para mí. Desde el momento que tomaste la decisión, ¿verdad?, dirigida por Dios, de romper
¿verdad? Ya con esa maldición, porque ya él estaba bajo una maldición. Tú le diste muchas oportunidades, le abriste la puerta muchísimas veces y él, teniendo tantas oportunidades, no lo valoró. Eso pasó con el reinado de Saúl, que a Saúl Dios le entregó el reino, porque la Totalmente. gente está equivocada. Señores, yo no quiero que se vaya a malinterpretar. No se está promoviendo el divorcio, no, 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 no. Se está hablando claro, donde a esa persona Dios le entregó una bendición. Usted está escuchando muy bien. Le entregó una bendición. Se duró años y esa bendición él no la valoró. Duró 3 años maltratando a su esposa. Y todos sabemos que la Biblia nos manda amar a vuestras mujeres. La palabra dice, marido, ama a tu mujer, y a la mujer también manda amar a su marido y a respetarlo. Ahora, desde el momento que Dios te entrega una bendición, el trabajo de Dios es entregártelo. Ahora, el trabajo tuyo es velar para cuidar lo que Dios te ha entregado, ese gran Santo. tesoro. Así Si es. tú no valoras, si tú no proteges el reinado o la reina o la princesa que Dios te entregó, lamentablemente Dios te lo quita. Porque hay gente que cree que lo que Dios da, Dios no lo quita. No, cuando usted se va a la Biblia, hubieron personas que Dios le entregó reinado, le entregó muchísimas cosas, no lo valoraron y Dios se lo quitó y se lo entregó a otro. Dios siempre va a entregar bendiciones a alguien que lo valore, lo Así ame es. y lo respete. Y hay algo muy importante en eso, perdón que te interrumpa, Joselito, y es que la Biblia dice que, capítulo 19 de Mateo, que yo sé que lo van a utilizar mucho, Sí, que el divorcio solamente si es por fornicación y adulterio. Pero yo creo que sepan que los golpes a una esposa es adulterio. claro. Porque tú acabas de decir que la Biblia dice que el esposo debe amar a su esposa. Claro. Y adulterio es todo aquello que transgiversa o daña el diseño original de algo. Así es. Cuando se está golpeando a su esposa, usted está dañando el diseño original del matrimonio. Ya hay adulterio allí. Lo único es que yo quise esperar más tiempo y esperar la restauración. Claro. Tú sabes, porque yo no quería llegar al divorcio. Pero yo siempre digo, como tú dices, no se está promoviendo el divorcio. Tal vez tu testimonio termine diferente. Amén. Tal vez Dios te dé a ti una restauración familiar. Exactamente. Tal vez tu esposo se esté manejando mal, pero Sí. se deje concientizar y se puedan redireccionar y no lleguen al divorcio. Ahora, a mí me tocó vivir esto y es de esto que tengo que hablar, Amén. porque yo sé que está pasando mucho en las iglesias. Uf, A mí me tremendo. pasó dentro del evangelio y yo no se lo pongo a Dios como el hombre que tú me diste, porque yo sé que yo escogí a este hombre fuera del evangelio, Amén. lo escogí en el mundo, yo no consulté a Dios, esa era mi consecuencia, tú sabes, pero aún así, si él se hubiera puesto dispuesto Así es. a cambiar, Dios lo hubiera hecho. Así es. ¿Me entiendes? Así es. Entonces, que yo tenía que esperar, tal vez que él me matara o que matara a uno de mis hijos, Dios lo libre, por yo que aferrarme a él. No, yo puse el divorcio, yo como te dije, me rebelé en contra de Dios, duré como 2 años apartada del Señor. Y cuando yo me reconcilié con el Señor, duré los próximos años, yo duré en total 5 años siendo madre soltera. Dios mío. Y 2 de ellos, 2 y pico de ellos, yo estaba en el mundo. Pero cuando me reconcilié con el Señor, Él me estaba llamando hace rato a la reconciliación por el llamado que Él tenía depositado en mí. Yo decía, no, es que ya mi llamado no se va a cumplir. Así Yo es. me estaba descalificando a mí misma. Yo decía, yo soy una mujer divorciada. ¿Qué voy a hacer yo? Wow. Desde que se enteren que yo tengo un divorcio, porque yo sé como algunos culturalmente, algunos cristianos, tú sabes, suelen pensar, yo dije, desde que se enteren que yo soy divorciada, me van a cerrar las puertas. Cuando pusiste el divorcio, tus padres, tus amigos, personas alrededor que no conocían a profundidad tu problema, cuando se dieron cuenta que ya el divorcio estaba puesto, ¿qué pasó en ese momento? Cuando primero comenzó la separación, al principio de la separación, ahí él habló mucho de mí. Él comenzó a decir que yo lo dejé y comenzó a hablar a mis amistades muy feo de mí. Esos 2 años de la separación yo estuve prácticamente sola. Pero cuando Dios me habla y yo pongo el divorcio, que ya él está metido entre casa con esta mujer, ahí entonces comienzan a ver que él también no era un santo, y ahí es que yo comencé a contarle a personas cercanas a mí, por ejemplo a mi madre. Entonces ahí fue que yo le dije, porque ella me decía, no, cuando tú estabas con tu esposo tú nunca me visitabas, y ahí fue que yo comencé a decirle, ¿por qué? Yo le decía, yo no podía visitarte, él no me dejaba. Wow. Porque yo solía amanecer los fines de semana con mis hijos donde mi mamá, cocinábamos mucho juntas, en mi casa o en su casa, y todo eso tuvo que parar. Dios. Una vez él estaba botándola de mi casa a ella, y yo le dije, no, tú no la vas a echar allá de aquí, no. Dios mío. Entonces ahí yo le conté a mi mamá, le conté a estas 2 amigas y hermanas en Cristo,
el maltrato que yo estaba viviendo. Y entonces ellas veían como, para encontrarme con él, las humillaciones que él me hacía. Ellas me decían, pero ¿cómo tú te vas a dejar humillar tanto? Wow. Tú no te mereces eso. Entonces ahí mucha gente se enteraron de lo que verdaderamente yo viví. Por eso que en la página, ya como nos quedan 2 minutitos, ¿verdad? En la página acá del libro El divorcio no me descalificó, me reposicionó. Oiga esto, en la página 69, aquellos que tienen el libro, ¿verdad? Y aquellos que lo van a buscar en Amazon, en la página 68, perdón, en la página 68 dice, en los momentos buenos y de risa me convencía de que estaba en el lugar correcto, aunque en estos momentos no eran de larga duración. ¿En qué sentido? Cuando él estaba de buen humor, y nos reíamos, yo decía, ay, él me quiere, él es bueno. Hasta que 2 días después volví el maltrato. Y yo decía, no, es que él nunca va a cambiar. Es como que por rato, tú sabes. Entonces tú tenías que, si él estaba de buen humor, tú tenías que reírte, estaba no. Pero cuando él estaba de malas, él se las había desquitado conmigo, con los niños vivían ya nerviosos prácticamente. Y sabes que como estamos finalizando, yo quiero concientizar Amén. a las mujeres que tal vez, bueno, y hombres, porque esto no es algo que solo le pasa a las Sí, ya mujeres, también hay. a quien sea que le esté pasando esto, porque también me han escrito por Instagram, me han escrito hombres también contándome su historia, quien sea que esté atravesando esto, por favor, buscar dirección de Dios. Amén. Buscar dirección de Dios, porque hay personas que han muerto en manos de sus abusadores. Y el Señor me dio la oportunidad a mí de salir viva de allí, procrear 2 hijos más, y hoy en total tengo 5 hijos como yo lo quería. Aleluya. Mis tiempos de risa de verdad vinieron. Hoy tengo un hogar cristiano como Dios me lo prometió. No te voy a decir que salgas corriendo, te voy a decir que busques dirección de Dios, que le preguntes a Dios qué Dios quiere para ti. Yo estaba persiguiendo algo que no era lo que Dios tenía para mí, algo de lo que Dios me quería desligar por mi bien. Pensé que estaba perdiendo en el momento, pero gané. Amén. Porque este hombre repitió el patrón con aquella muchacha con la que tuvo 2 niñas, también la maltrató, Dios. luego se casó, ya se divorció, está solo. Pero yo, para la gloria de Dios, tengo mi hogar que Dios tanto me había prometido. Te voy a regalar 1 minuto para que le voy a regalar 1 minuto a la ungida. Si el esposo que Dios te ha dado ahora, que te ama, te quiere, a ti y a tus hijos, estuviera al frente tuyo, ¿qué tú le dirías? Wow. Aleluya. Ya que Dios te Ay, ay, devolvió ay, ay. la alegría, el gozo, ¿cómo te sientes con tu pareja actual? ¿Qué le diría? Primeramente le diría gracias. Gracias por llegar, gracias por ser quien eres, gracias por no cambiar, que eso es lo que más me gusta, que eres en la iglesia o en la calle, eres la misma persona que eres en casa. Nunca has cambiado, nunca has tenido doble cara y le has dado una estabilidad emocional a mis hijos y también a mí impresionante. Es un líder espiritual, es amigo, es padre. Wow. Mi hijo mayor de 18 años y él son como amigos. Wow, o sea, hay una wow. confianza increíble. Sí. Y no podía pedir más. Y si pasara el tiempo y me tuviera que volver a casar, me vuelvo a casar contigo. Así que De la ya tú gloria sabes, de Dios. profeta, mantente fino para que Dios siga ensanchando. Wow, bendigo tu matrimonio, bendigo tu vida. Amada de Dios, ¿cómo las personas pueden adquirir este libro y darle las redes sociales, darle todos los medios, cómo pueden conseguir este libro? Amén, claro que sí. Este libro lo pueden conseguir en Amazon, por ahora solo en Amazon. Estamos promoviéndolo para que pueda estar disponible aquí en una librería. Ya lo hemos solicitado. Y cuando pues esté aquí en el país, lo vamos a estar anunciando en las redes sociales. Por ahora en Amazon pueden escribir mi nombre, Elizabeth Solano, y le aparecerán todos mis libros. Amén. Y en las demás redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook, estoy como Elizabeth Solano. Aleluya. Señores, más de ahí se daña el asunto. Esto viene en segunda parte, nuevamente estaremos dando continuidad, porque ella escribió 4 libros. Si usted escucha un ruido, es que está lloviendo, así que despreocúpese que estamos en vivo. Así que comparte este video, busque orientación, ore a Dios, encomiéndese a Dios y Dios lo va a dirigir. Dios no quiere que las parejas se separen, pero vuelvo y reitero, Dios te entrega una bendición. Si tú no lo valoras, Dios te lo quita, compadre, y se lo da a otro. Así que honra lo que Dios te ha dado, ama lo que Dios te ha dado y respeta lo que Dios te ha dado. Dios no sacó a la mujer de los pies para que tú la pisotees.
Dios no sacó a la mujer de un brazo para que tú la golpees. Dios la sacó de la costilla para que tú la abraces, la ames, la respetes y vaya contigo al destino profético de Aleluya. Dios. Señores, su amigo y hermano Joselito Pérez lo puede buscar así mismo en las redes sociales y también puede buscar en toda la plataforma Impacto de Dios TV. Suscríbase, comparte este video. Viene la segunda parte. Que el eterno Dios nos bendiga. Tiene 3 segundos para que haga una oración por las personas que Amén, están con detrás de acá. muchísimo gusto. Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo, Dios, por este espacio, por este lugar, por tu Hijo, Padre, que está tratando, Dios mío, Padre, de cumplir con la asignación que tú le has dado. Yo te pido que tú bendigas este lugar, este estudio, y que tú lo ensanches, Señor, y lo bendiga con toda bendición de lo alto. Oro por cualquier persona que esté atravesando una situación como la que yo viví, Dios mío, y con la autoridad que tú me diste, Padre, yo les bendigo y declaro, Señor, que tu propósito en sus vidas se van a cumplir. Padre, que tú vas a mandar ayuda y consejo, Dios, y que tú no los vas a dejar en el suelo, que si ya son divorciados, tú también, igual que a mí, los vas a reposicionar y les vas a ayudar a recuperar su esencia, porque ellos no están fracasados. Tú eres bueno, buenísimo, Dios, tomando lo que está roto, Señor, y haciendo vasijas nuevas. Así que oro para que tú, Dios mío, bendigas a cada persona que vio este testimonio y que tú le ayudes a tomar la parte que les toca a ellos, Señor, y les sea de bendición. Gracias te damos, Señor, en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Impresionante, familia, que el eterno Dios nos bendiga a todos. Honro la vida de nuestra hermana. Eres más que bienvenida. Amén, gracias. Esta es tu casa. Gracias. Y declaro que Dios profetizo 2 o 3 hijos más o lo dejamos ahí. Ay, no, no, Ah, no, no. Bueno, que Dios siga honrando y bendiciendo a tus hijos. Y que Amén. Dios a tus hijos le siga dando más hijos. Amén. Y que Dios Eso sí. haga una descendencia hasta la 4ª o 5ª generación. Amén. En el Bendigo nombre a tu de esposo, Jesús. donde Amén. quiera que esté, toda tu familia. Y que Dios siga ensanchando tu ministerio. Gloria a Y Dios. que tu libro pueda tocar el fin del mundo. Gloria En a el nombre de Dios, en el Jesús. nombre Que de Dios te Jesús. bendiga de este vale. Amén. Amigo y hermano Joselito Pérez, este es tu programa Impacto de Dios TV. Suscríbete, dale a la campanita y compártelo, que será de bendición. Dios te bendiga hoy, mañana. Y siempre. Amén. Shalom.